Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a explicarles un tema que es acerca de los inductores. Este nuevo como componente es el que estamos estudiando, lo vamos a estudiar en lo que es la corriente alterna. Entonces, tenemos nuestro circuito donde tenemos una fuente de voltaje que nos da un voltaje eficaz de 3 volts y este trabaja a una frecuencia de 15 kHz. Y bueno, tenemos dos inductores. Ahorita estamos analizando solamente un circuito puramente inductivo. El primer inductor, el inductor 1 o L1, será igual a 10 milihenrios. Y el inductor 2 será igual a 15 milihenrios. Bueno, primero que nada, pues sabemos que aquí, tanto como en los capacitores, se presenta una reactancia. En este caso será la reactancia inductiva, ya que pues estamos hablando de inductores. Esta se calcula a partir de la fórmula de 2pi por la frecuencia, por la inductancia del capacitor o de la equivalencia por la inductancia de los inductores o la de la equivalencia de ellos mismos. Y bueno, esta reactancia o esta resistencia que se opone al flujo de corriente causado por los inductores se produce ya que, bueno, cuando tenemos un conductor embobinado y embarnizado, esta presenta una concentración hablando acerca de lo calorífico y de los campos magnéticos, electromagnéticos. Aparte, la ley de Lenz nos dice que cuando tenemos un cambio de campo magnético en un conductor, eso nos presenta una corriente inducida. Y pues la corriente inducida es lo que se opone al flujo del cambio del campo electromagnético. Entonces, eso es lo que explica la resistencia del inductor que se opone al flujo de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser que vamos a calcular el voltaje de cada inductor. Primero que nada, tenemos que obtener la reactancia inductiva de cada inductor. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primero la reactancia del inductor número 1, que va a ser el de 10 milihenrios. Y la reactancia inductiva de este inductor será dado por la fórmula donde sustituimos la frecuencia, que son 15 kHz, y aquí lo tenemos y lo multiplicamos por la inductancia de ese inductor. Entonces, una vez sustituyendo estos valores, haciéndolo en nuestra calculadora, tenemos que la reactancia inductiva de este capacitor será de 300 pi. Mientras que en el inductor 2 tendremos que, igual sustituyendo los valores, el único valor que cambia aquí es el de la inductancia, ya que este es de 15 milihenrios. Haciendo esta multiplicación tendremos que la reactancia inductiva de nuestro inductor 2 será igual a 450 pi. Entonces, una vez teniendo esto, sabemos que podemos calcular nuestra corriente, ya que tenemos el voltaje de entrada y tenemos la reactancia inductiva total. Y pues la corriente la vamos a calcular a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la resistencia pues será la suma de las dos reactancias. Una vez sustituyendo los valores, dividiendo el voltaje entre la reactancia total, tendremos que la corriente es igual a 1.2 miliamperes. Entonces, una vez teniendo la corriente, ya podemos saber el voltaje de cada inductor y cómo se comporta esta repartición de voltaje. Entonces, en el voltaje del inductor número 1, que es el más pequeño, el menor, va a ser la corriente por su reactancia inductiva, que sabemos que es 300 pi. Una vez haciendo esa multiplicación, vamos a tener que el voltaje del inductor 1 será de 1.2 volts, mientras que en el inductor 2 tendremos que la corriente por su reactancia, que es 450 pi, nos va a dar igual a un voltaje del inductor 2 igual a 1.8 volts. Entonces, como conclusión, aquí podemos analizar que el inductor que tuvo más inductancia fue el que se llevó un poco de mayor parte de voltaje. En cambio, pues el que tuvo menos inductancia es el que se le repartió menor voltaje. Entonces, compañeros, para ver los siguientes circuitos, para analizarlos con resistencias o con inductores en paralelo. Bueno, aquí tenemos el siguiente circuito, que como podemos ver, ahora tenemos dos inductores en paralelo y los vamos a analizar. Este paralelo lo vamos a analizar con una resistencia en el circuito. Entonces, aquí, a diferencia del circuito anterior, ya no tenemos un circuito puramente inductivo. Ahora tenemos un circuito
inductivo resistivo, o RL, un circuito RL se puede decir también. Entonces, lo que pasa aquí es que vamos igual a analizar cómo se reparte el voltaje, la resistencia y cómo se reparte el voltaje con la equivalencia de esta inductancia, de estos inductores. Entonces vamos a empezar calculando la inductancia equivalente de este paralelo. Para la inductancia equivalente de inductores en paralelo se analizan como si fuesen resistencias en paralelo, que está por esta fórmula. Inductores en paralelo es igual a la inversa de la inductancia equivalente igual a la inversa de la suma de todas las inductancias, que eso es lo mismo que la inductancia equivalente igual a 1 sobre la suma de las inversas de las inductancias. Entonces, haciendo esta suma, tenemos que la inductancia equivalente nos da a 6 milihenrios, que es igual a 6 por 10 a la menos 3. Eso nos dio la división. Entonces, una vez ya tenemos la inductancia equivalente, eso quiere decir que podemos analizar este circuito como si fuese solamente un inductor en serie con esta resistencia. Tomando en cuenta que si fuera aquí un inductor de 6 por 10 a la menos 3 henrios, entonces ya podemos pues descartar este paralelo. Entonces, una vez haciendo eso, teniendo la inductancia equivalente, vamos a proceder calculando la reactancia inductiva que genera esa inductancia. Entonces, la reactancia inductiva, usando la misma fórmula del circuito pasado, sería 2pi por la frecuencia de este circuito, que es la misma del pasado, que es 15 kilohertz, por la inductancia equivalente, que es 6 milihenrios. Entonces, haciendo esta multiplicación, tenemos que la reactancia inductiva total producida por estos dos inductores será de 180 pi. Una vez teniendo esa resistencia a la corriente o esa reactancia que es 180 pi, tendríamos que calcular la impedancia para así poder llegar a calcular después la corriente. Entonces sabemos que en un circuito RL no podemos sumar la resistencia con la reactancia inductiva, ya que la reactancia inductiva presenta una resistencia pero imaginaria si la analizamos en el plano. En cambio, la resistencia de una resistencia presenta la resistencia a la corriente real, la parte real. Entonces, ¿de dónde surge esta fórmula de que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más la reactancia al cuadrado? Es de este plano, ya que como dijimos, la resistencia se encuentra en la parte real, que es de 0 grados, y la reactancia se encuentra en la parte imaginaria, que puede estar de 0 a 90 grados. Entonces, analizando esto, lo podemos ver como un triángulo rectángulo, y de aquí vamos a sacar la magnitud de este triángulo, que viene siendo la impedancia, la hipotenusa. Entonces si tenemos esto, tendríamos que la impedancia sería igual a la suma, a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, que es de donde surge esta fórmula, que es magnitud. La magnitud es la impedancia. Entonces, la impedancia, sustituyendo los valores aquí de la resistencia, que es 1.2 kilo ohms, más la reactancia, que es 180 pi, que acabamos de obtener, al cuadrado, y raíz de eso sería igual la impedancia a 1326.56 ohms. Entonces, ya tenemos la resistencia total de este circuito, ya tenemos la resistencia total o la impedancia que se opone al flujo de corriente en alterna, y podemos calcular así la corriente. La corriente por ley de Ohm, que es voltaje, que son 3 BRMS, 3 voltaje eficaz, sobre la impedancia total, que es de 1326.56 ohms, que acabamos de obtener. Esto nos da una corriente de 2.2 miliamperes. Una vez teniendo la corriente, podemos proceder a calcular el voltaje de cada componente, ya que pues sabemos que la corriente, como es un circuito en serie, si analizamos aquí como una inductancia equivalente, va a fluir la misma corriente en ese lazo o en esa malla. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente, que es 2.2 miliamperes, por la resistencia de la resistencia, que es 1.2 kilo ohms. Esto nos da un voltaje en la resistencia de 2.7 volts. En cambio, en estos dos nodos, en el paralelo de estos inductores, vamos a analizar el voltaje aquí, con este nodo, que es la corriente de 2.2 miliamperes por los 180 pi, que es la reactancia equivalente, y eso nos da un voltaje total de 1.2 volts.
Entonces, pues como vemos, la resistencia fue la que se llevó mayor parte de voltaje en este circuito. Y bueno, quédense con nosotros para analizar el siguiente circuito.